Capítulo 83 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como tenían concertado en esta ciudad de Cholula de nos matar por mandado de Montezuma y lo que sobre ello pasó. Habiéndonos recibido tan solemnemente como habemos dicho, y ciertamente de buena voluntad, sino que segun despues pareció envió mandar Montezuma sus embaxadores que con nosotros estaban, que tratasen con los de Cholula que con un esquadron de 20,000 hombres que envió Montezuma, que estuviesen apercibidos para en entrando en aquella ciudad que todos nos diesen guerra, y de noche y de dia nos acapillasen, y los que pudiesen llevar atados de nosotros México que se los llevasen, y con grandes prometimientos que les mandó y muchas joyas y ropa que entónces les envió y un atambor de oro, y los papas de aquella ciudad que habian de tomar 20 de nosotros para hacer sacrificios sus ídolos. Pues ya todo concertado y los guerreros que luego Montezuma envió estaban en unos ranchos y arcabuezos, obra de media legua de Cholula, y otros estaban ya dentro en las casas, y todos puestos un punto con sus armas, hechos mamparos en las azuteas y en las calles hoyos y albarradas para que no pudiesen correr los caballos. Y aun tenian unas casas llenas de varas largas y colleras de cueros y cordeles con que nos habian de atar y llevarnos México. Mejor lo hizo nuestro Señor Dios, que todo se les volvió al revés, y dexémoslo ahora y volvamos decir que así como nos aposentaron, como dicho hemos, y nos dieron muy bien de comer, los días primeros, y puesto que los viamos que estaban muy de paz, no dexábamos siempre de estar muy apercebidos por la buena costumbre que en ello teniamos, y al tercero dia ni nos daban de comer ni parecia cacique ni papa, y si algunos indios nos venian ver estaban apartados que no se llegaban nosotros, y riéndose como cosa de burla. Y como aquello vió nuestro capitan, dixo doña Marina y Aguilar, nuestras lenguas, que dixese los embaxadores del gran Montezuma que allí estaban, que mandasen los caciques traer de comer, y lo que traian era agua y leña, y unos viejos que los traian decian que no tenian maiz, y que en aquel dia vinieron otros embaxadores del Montezuma, y se juntaron con los que estaban con nosotros, y dixeron muy desvergonzadamente y sin hacer acato, que su señor les enviaba decir que no fuésemos su ciudad, porque no tenia que darnos de comer, y que luego se querian volver México con la respuesta. Como aquello vió Cortés, le pareció mal su plática, y con palabras blandas dixo los embaxadores que se maravillaba de tan gran señor como es Montezuma tener tantos acuerdos, y que les rogaba que no se fuesen, porque otro dia se querian partir para velle y hacer lo que mandase, y aun me parece que les dió unos sartalejos de cuentas, y los embaxadores dixeron que sí aguardarian. Y hecho esto nuestro capitan nos mandó juntar y nos dixo: muy desconcertada veo esta gente, estemos muy alerta que alguna maldad hay entre ellos. Y luego envió llamar al cacique y principal que ya no se me acuerda como se llamaba, o que enviase algunos principales, y respondió que estaba malo y que no podia venir él ni ellos. Y como aquello vió nuestro capitan, mandó que de un gran cu que estaba junto de nuestros aposentos le truxésemos 2 papas con buenas razones, porque habia muchos en él. Truximos 2 dellos sin les hacer deshonor, y Cortés les mandó dar cada uno un chalchihui, que son muy estimados entre ellos como esmeraldas, y les dixo con palabras amorosas que por qué causa el cacique y principales y todos los mas papas están amedrentados, que los ha enviado llamar y no habian querido venir. Y parece ser que el uno de aquellos papas era hombre muy principal entre ellos y tenia cargo ó mando en todos los mas cues de aquella ciudad, que debia de ser manera de obispo entre ellos, y le tenian gran acato, y dixo que los que son papas que no tenian temor de nosotros, que si el cacique y principales no han querido venir, que él iria les llamar, y que como él les hable, que tiene creído que no harán otra cosa y que vernan. Luego Cortés dixo que fuesen en buen hora y quedase su compañero allí aguardando hasta que viniesen, y fué aquel papa y llamó al cacique y principales, y luego vinieron juntamente con él al aposento de Cortés,
y les preguntó con nuestras lenguas doña Marina y Aguilar que por qué habian miedo y por qué causa no nos daban de comer y que se reciben pena de nuestra estada en la ciudad, que otro dia por la mañana nos queriamos partir para México ver y hablar al señor Montezuma y que le tengan aparejados tamemes para llevar el fardaje y tepuzques, que son las bombardas, y tambien que luego traigan comida. El cacique, que estaba tan cortado que no se acercaba a hablar, dixo que la comida se la buscarian, mas que su señor Montezuma les ha enviado a mandar que no la diesen, ni quería que pasásemos de allí adelante. Y estando en estas pláticas vinieron 3 indios de los de Cempoal nuestros amigos, y secretamente dixeron Cortés que habian hallado junto adonde estábamos aposentados hechos hoyos en las calles y cubiertos con madera y tierra, que no mirando mucho en ello no se podria ver, y que quitaron la tierra de encima de un hoyo que estaba lleno de estacas muy agudas para matar los caballos que corriesen, y que las azuteas que las tienen llenas de piedras y mamparos de adobes, y que ciertamente estaban de buen arte, porque tambien hallaron albarradas de maderos gruesos en otra calle, y en aquel instante vinieron 8 indios tlascaltecas de los que dexamos en el campo que no entraron en Cholula, y dixeron Cortés: mira, Malinche, que esta ciudad está de mala manera, porque sabemos que esta noche han sacrificado su ídolo, que es el de la guerra, 7 personas, y los 5 de ellos son niños, porque les dé vitoria contra vosotros. Y tambien habemos visto que sacan todo el fardaje y mugeres y niños, y como aquello oyó Cortés, luego los despachó para que fuesen sus capitanes los tlascaltecas, que estuviesen muy aparejados si los enviásemos llamar, y tornó hablar al cacique y papas y principales de Cholula, que no tuviesen miedo ni anduviesen alterados, y que mirasen la obediencia que dieron, que no la quebrantasen, que les castigaria por ello, que ya les ha dicho que nos queremos ir por la mañana, que ha menester 2000 hombres de guerra de aquella ciudad, que vayan con nosotros, como nos han dado los de Tlascala, porque en los caminos los habrá menester. Y dixéronle que sí darían, así los hombres de guerra como los del fardaje, y demandaron licencia para irse luego los apercibir, y muy contentos se fueron, porque creyeron que con los guerreros que nos habian de dar y con las capitanías de Montezuma que estaban en los arcabuezos y barrancas, que allí de muertos presos no podíamos escapar, por causa que no podrian correr los caballos, y por ciertos mamparos y albarradas que dieron luego por aviso los que estaban en guarnicion que hiciesen manera de callejon, que no pudiésemos pasar. Y les avisaron que otro dia habiamos de partir, y que estuviesen muy punto todos, porque ellos darían 2000 hombres de guerra, y como fuésemos descuidados que allí harian su presa los unos y los otros, y nos podian atar. Y que esto que lo tuviesen por cierto, porque ya habian hecho sacrificios sus ídolos de guerra y les habian prometido la victoria. Y dexemos de hablar en ello, que pensaban que seria cierto, y volvamos nuestro capitan, que quiso saber muy por extenso todo el concierto y lo que pasaba. Dixo doña Marina que llevase mas chalchihuis los 2 papas que habian hablado primero, pues no tenia miedo, y con palabras amorosas les dixese que les quería tornar hablar Malinche y que los truxese consigo. La doña Marina fué y les habló de tal manera que lo sabia muy bien hacer, y con dádivas vinieron luego con ella. Cortés les dixo que dixesen la verdad de lo que supiesen, pues eran sacerdotes de ídolos y principales, y que no habian de mentir, y que lo que dixesen que no seria descubierto por ninguna vía, pues que otro dia nos habiamos de partir, y que les daria mucha ropa. Dixeron que la verdad es que su señor Montezuma supo que íbamos aquella ciudad, y que cada dia estaba en muchos acuerdos y que no determinaba bien la cosa, y que unas veces les enviaba mandar que si allí fuésemos que nos hiciesen mucha honra y nos encaminasen su ciudad, y otras veces les enviaba decir que ya no era su voluntad que fuésemos México, y que ahora nuevamente le han aconsejado su Tezcatepuca y su Huichilobos, en quien ellos tienen gran devocion, que allí en Cholula los matasen o llevasen atados México, y que habia enviado el dia antes 20,000 hombres de guerra, y la mitad están ya aquí dentro de esta ciudad, y la otra mitad están cerca de aquí entre unas quebradas, y que ya tienen aviso que os habeis de ir mañana,
y de las albarradas que se mandaron hacer, y de los 2000 guerreros que os habemos de dar, y como tenian ya hechos conciertos que habian de quedar 20 de nosotros para sacrificar a los ídolos de Cholula. Sabido todo esto, Cortés les mandó dar mantas muy labradas, y les rogó que no lo dixesen, porque si lo descubrian, que la vuelta que volviésemos de México los matarian, y que se querian ir muy de mañana, y que hiciesen venir todos los caciques para hablalles, como dicho les tiene. Y luego aquella noche tomó consejo Cortés de lo que habiamos de hacer, porque tenia muy extremados varones y de buenos consejos. Y como en tales casos suele acaecer, unos decian que seria bien torcer el camino e irnos para Guaxocingo, otros decian que procurásemos haber paz por qualquier via que pudiésemos y que nos volviésemos a Tlascala. Otros dimos parecer que si aquellas traiciones dexábamos pasar sin castigo, que en cualquiera parte nos tratarían otras peores, y pues que estábamos allí en aquel gran pueblo y había hartos bastimentos, les diésemos guerra, porque mas la sentirian en sus casas que no en el campo, y que luego apercibiésemos los tlascaltecas que se hallasen en ello. A todos pareció bien este postrer acuerdo, y fué desta manera, que ya que les había dicho Cortés que nos habiamos de partir para otro dia, que hiciésemos que liábamos nuestro hato, que era harto poco, y que unos grandes patios que había, donde posábamos, estaban con altas cercas, que diésemos en los indios de guerra, pues aquello era su merecido, y que con los embaxadores de Montezuma disimulásemos, y les dixésemos que los malos de los cholultecas han querido hacer una traicion y echar la culpa della su señor Montezuma, y ellos mismos como sus embaxadores. Lo qual no creíamos que tal mandase hacer, y que les rogábamos que se estuviesen en el aposento de nuestro capitan, y no tuviesen mas plática con los de aquella ciudad, porque no nos den que pensar que andan juntamente con ellos en las traiciones, y para que se vayan con nosotros México por guías. Y respondieron que ni ellos ni su señor Montezuma no saben cosa ninguna de lo que les dicen, y aunque no quisieron les pusimos guardias porque no se fuesen sin licencia y porque no supiese Montezuma que nosotros sabíamos que él era quien los había mandado hacer. Y aquella noche estuvimos muy apercebidos y armados, y los caballos ensillados y enfrenados, con grandes velas y rondas, que esto siempre lo teniamos de costumbre, porque tuvimos por cierto que todas las capitanías, así de mexicanos como de cholultecas, aquella noche habian de dar sobre nosotros. Y una india vieja, mujer de un cacique, como sabia el concierto y trama que tenian ordenado, vino secretamente doña Marina nuestra lengua, y como la vió moza y de buen parecer y rica, le dixo y aconsejó que se fuese con ella su casa si quería escapar la vida, porque ciertamente aquella noche ó otro dia nos habian de matar todos, porque ya estaba así mandado y concertado por el gran Montezuma, para que entre los de aquella ciudad y los mexicanos se juntasen y no quedase ninguno de nosotros vida, ó nos llevasen atados México. Y porque sabe esto y por mancilla que tenia de la doña Marina se lo venia decir, y que tomase todo su hato y se fuese con ella su casa, y que allí la casaria con un su hijo, hermano de otro mozo que traia la vieja que la acompañaba. Y como lo entendió la doña Marina y en todo era muy avisada, le dixo: Oh madre, que mucho tengo que agradeceros esto que me decis. Yo me fuera ahora, sino que no tengo de quien fiarme para llevar mis mantas y joyas de oro, que es mucho. Por vuestra vida, madre, que aguardeis un poco vos y vuestro hijo, y esta noche nos iremos, que ahora ya veis que estos teules están velando y sentirnos han. Y la vieja creyó lo que la decia, y quedóse con ella platicando, y le preguntó que de qué manera nos habian de matar, y cómo y cuándo se hizo el concierto. Y la vieja se lo dixo, ni mas ni menos que lo habían dicho los dos papas. Y respondió la doña Marina: Pues como siendo tan secreto ese negocio lo alcanzastes vos saber. Dixo que su marido se lo había dicho, que es capitan de una parcialidad de aquella ciudad, y como tal capitan está ahora con la gente de guerra que tiene cargo, dando orden para que se junten en las barrancas con los esquadrones del gran Montezuma, y que cree estarán juntos esperando para cuando fuésemos, y que allí nos matarían, y que esto del concierto que lo sabia 3 días había, porque de México enviaron su marido un atambor dorado, y otras 3 capitanías tambien les envió ricas mantas y joyas de oro,
porque nos llevasen todos su señor Montezuma. La doña Marina, como lo oyó, disimuló con la vieja y dixo: oh, cuánto me huelgo en saber que vuestro hijo, con quien me quereis casar, es persona principal. Mucho hemos estado hablando, no querria que nos sintiesen por eso, madre, aguardad aquí, comenzaré traer mi hacienda, porque no lo podré sacar todo junto, y vos y vuestro hijo mi hermano lo guardareis, y luego nos podremos ir. La vieja todo se lo creia, y sentóse de reposo la vieja, ella y su hijo, y la doña Marina entra de presto donde estaba el capitan Cortés, y le dice todo lo que pasó con la India, la qual luego la mandó traer ante él, y la tornó preguntar sobre las traiciones y conciertos, y le dixo ni mas ni menos que los papas, y le pusieron guardas porque no se fuese, y guando amaneció era cosa de ver la priesa que traian los caciques y papas con los indios de guerra, con muchas risadas y muy contentos, como si ya no estuvieran metidos en el garlito y redes, y truxeron mas indios de guerra que les pedimos, que no cupieron en los patios, por muy grandes que son, que aun todavía se están sin deshacer por la memoria de lo pasado. Y por bien de mañana que vinieron los cholultecas con la gente de guerra, ya todos nosotros estábamos muy punto para lo que se habia de hacer, y los soldados de espada y rodela puestos la puerta del gran patio, para no dexar salir ningun indio de los que estaban con armas. Y nuestro capitan tambien estaba caballo, acompañado de muchos soldados para su guarda. Y guando vió que tan de mañana habian venido los caciques y papas y gente de guerra, dixo: qué voluntad tienen estos traidores de vernos entre las barrancas para se hartar de nuestras carnes. Mejor lo hará nuestro señor. Y preguntó por los dos papas que habian descubierto el secreto, y le dixeron que estaban la puerta del patio con otros caciques que querian entrar, y mandó Cortés aguilar nuestra lengua, que les dixesen que se fuesen sus casas, y que ahora no tenian necesidad dellos. Y esto fué por causa que pues nos hicieron buena obra, no recibiesen mal por ella, porque no los matasen. Y como Cortés estaba caballo y doña Marina junto él, comenzó decir los caciques y papas que sin hacelles enojo ninguno, qué causa nos querian matar la noche pasada, y que si les hemos hecho dicho cosa para que nos tratasen aquellas traiciones, mas de amonestalles las cosas que todos los mas pueblos por donde hemos venido, les decimos que no sean malos, ni sacrifiquen hombres, ni adoren sus ídolos, ni coman las carnes de sus prójimos, que no sean sométicos y que tengan buena manera en su vivir, y decirles las cosas tocantes nuestra santa fe, y esto sin apremialles en cosa ninguna, y qué fin tienen ahora nuevamente aparejadas muchas varas largas y recias como colleras, y muchos cordeles en una casa junto al gran cu, y porque han hecho de 3 dias acá albarradas en las calles y hoyos y pertrechos en las azuteas, y porque han sacado de su ciudad sus hijos y mugeres y hacienda, y que bien se ha parecido su mala voluntad, y las traiciones que nos la pudieron encubrir, que aun de comer no nos daban, que por burla traian agua y leña, y decian que no habia maiz, y que bien sabe que tienen cerca de allí en unas barrancas muchas capitanías de guerreros esperándonos, creyendo que habiamos de ir por aquel camino México para hacer la traicion que tienen acordada, con otra mucha gente de guerra que esta noche se ha juntado con ellos, que pues en pago de que los venian tener por hermanos y decilles lo que Dios nuestro Señor y el Rey manda, nos querian matar y comer nuestras carnes, que ya tenian aparejadas las ollas con sal y agi y tomates, que si esto querian hacer, que fuera mejor que nos dieran guerra como esforzados y buenos guerreros en los campos, como hicieron sus vecinos los tlascaltecas, y que sabe muy por cierto lo que tenian concertado en aquella ciudad y aun prometido su ídolo abogado de la guerra, y que le habian de sacrificar 20 de nosotros delante del ídolo, y 3 noches antes ya pasadas que le sacrificaron 7 indios porque les diese victoria, la qual les prometió, y como es malo y falso, no tiene ni tuvo poder contra nosotros, y que todas estas maldades y traiciones que han tratado y puesto por la obra han de caer sobre ellos, y esta razon se lo decia doña Marina, y se lo daban muy bien entender. Y como lo oyeron los papas y caciques y capitanes, dixeron que así es verdad lo que les dice, y que dello no tienen culpa, porque los embaxadores de Montezuma lo ordenaron por mandato de su señor.
Entónces les dixo Cortés que tales traiciones como aquellas que mandan las leyes reales que no queden sin castigo, y que por su delito que han de morir. Y luego mandó soltar una escopeta, que era la señal que teniamos apercibida para aquel efecto, y se les dió una mano que se les acordará para siempre, porque matamos muchos dellos, y otros se quemaron vivos, que no les aprovechó las promesas de sus falsos ídolos. Y no tardaron 2 horas que no llegaron allí nuestros amigos los tlascaltecas, que dexamos en el campo, como ya he dicho otra vez, y peleaban muy fuertemente en las calles donde los cholultecas tenian otras capitanías defendiéndolas, porque no les entrásemos. Y de presto fueron desbaratadas, y iban por la ciudad robando y cautivando, que no lo podíamos detener. Y otro dia vinieron otras capitanías de las poblaciones de Tlascala, y les hacian grandes daños porque estaban muy mal con los de Cholula. Y como aquello vimos, así Cortés como los demas capitanes y soldados, por mancilla que hubimos dellos, detuvimos a los tlascaltecas que no hiciesen mas mal. Y Cortés mandó a Pedro de Alvarado y a Christóbal de Oli que le truxesen todas las capitanías de Tlascala para les hablar. Y no tardaron de venir, y les mandó que recogiesen toda su gente y que se estuviesen en el campo, y así lo hicieron, que no quedó con nosotros sino los de Cempoal. Y en aqueste instante vinieron ciertos caciques y papas cholultecas, que eran de otros barrios que no se hallaron en las traiciones, segun ellos decian, que como es gran ciudad era bando y parcialidad por sí, y rogaron Cortés y todos nosotros que perdonásemos el enojo de las traiciones que nos tenian ordenadas, pues los traidores habian pagado con las vidas. Y luego vinieron los 2 papas amigos nuestros que nos descubrieron el secreto, y la vieja muger del capitan que quería ser suegra de doña Marina, como ya he dicho otra vez, y todos rogaron Cortés fuesen perdonados. Cortés, cuando se lo decian, mostró tener grande enojo, y mandó llamar los embaxadores de Montezuma, que estaban detenidos en nuestra compañía, y dixo que puesto que toda aquella ciudad merecía ser asolada, y que pagaran con las vidas, que teniendo respeto su señor Montezuma, cuyos vasallos son, los perdona, y que de ahí adelante que sean buenos y no les acontezca otra como la pasada, que morirán por ello. Y luego mandó llamar los caciques de Tlascala que estaban en el campo, y les dixo que volviesen los hombres y mugeres que habían cautivado, que bastaban los males que habían hecho. Y puesto que les hacia de mal devolvello, y decian que de muchos mas daños eran merecedores, por las traiciones que siempre de aquella ciudad han recibido, por mandallo Cortés volvieron muchas personas, mas ellos quedaron desta vez ricos así de oro, mantas y algodon y sal y esclavos. Y demas desto Cortés los hizo amigos con los de Cholula, que lo que despues vi y entendí jamas quebraron las amistades, y mas les mandó todos los papas y caciques cholultecas que poblasen su ciudad y que hiciesen tiangues y mercados y que no hubiesen temor, que no se les haria enojo ninguno, y respondieron que dentro en 5 días harian poblar toda la ciudad, porque en aquella sazon todos los mas vecinos estaban amontados, y dixeron que temian que Cortés los nombrase cacique, porque el que solia mandar fué uno de los que murieron en el patio. Y luego preguntó que quién le venia el cacicazgo, y dixeron que un su hermano, al qual luego le señaló por gobernador, hasta que otra cosa fuese mandada. Y demas desto, desque vió la ciudad poblada y estaban seguros en sus mercados, mandó que se juntasen los papas y capitanes con los demas principales de aquella ciudad, y se les dió entender muy claramente todas las cosas tocantes nuestra santa fe, y que dexasen de adorar ídolos, y no sacrificasen ni comiesen carne humana, ni se robasen unos otros, ni usasen las torpedades que solian usar, y que mirasen que sus ídolos los traen engañados y que son malos, y no dicen verdad, y que tuvieren memoria que 5 días había las mentiras que les prometieron, que les darian vitoria, cuando sacrificaron las 7 personas, y como todo quanto dicen los papas y ellos es todo malo, y que los rogaba que luego los derrocasen hiciesen pedazos, y si ellos no querian que nosotros los quitariamos, y que hiciesen encalar uno como humilladero donde pusimos una cruz. Lo de la cruz luego lo hicieron y respondieron que quitarian los ídolos,
y puesto que se lo mandó muchas veces que los quitasen lo dilataban. Y entónces dixo el padre de la merced Cortés que era por demas los principios quitalles sus ídolos para que vayan entendiendo mas las cosas y ver en qué para nuestra entrada en México. Y el tiempo nos diria lo que habiamos de hacer, que al presente bastaba las amonestaciones que se les habia hecho y ponelles la cruz. Dexaré de hablar desto y diré como aquella ciudad está asentada en un llano y en parte y sitio donde están muchas poblaciones cercanas, que es Tepeaca, Tlascala, Chalco, Tecamachalco, Coatzocingo y otros muchos pueblos, que por ser tantos aquí no los nombro. Y es tierra de maíz y otras legumbres y de mucho azi y toda llena de maijales, que es de lo que hacen el vino, y hacen en ella muy buena loza de barro colorado y prieto y blanco de diversas pinturas, y se abastece della México y todas las provincias comarcanas, digamos ahora como en Castilla lo de Talavera ó Palencia. Tenia aquella ciudad en aquel tiempo sobre 100 torres muy altas que eran cues y adoratorios, donde estaban sus ídolos, especial el cu mayor era de mas altor que el de México, puesto que era muy suntuoso y alto el cu mexicano, y tenia otros 100 patios para el servicio de los cues, y segun entendimos habia allí un ídolo muy grande, el nombre del no me acuerdo, mas entre ellos tenian gran devocion, y venian de muchas partes le sacrificar y tener como manera de novenas, y le presentaban de las haciendas que tenian. Acuérdome que guando en aquella ciudad entramos, que guando vimos las altas torres y blanquear, nos pareció al propio Valladolid. Nota. Esta ciudad de Cholula, dice Cortés, está asentada en un llano y tiene hasta 20,000 vecinos dentro del cuerpo de la ciudad y tiene de arrabales otras tantas. De su terreno dice es la ciudad mas a propósito para vivir españoles que yo he visto de los puertos acá, porque tiene algunos baldíos y aguas para criar ganados, lo que no tienen ningunas de quantas hemos visto, porque es tanta la multitud de la gente que en estas partes mora, que ni un palmo de tierra hay que no esté labrado, y aun con todo en muchas partes padecen necesidad por falta de pan. Del traje cuenta. La gente de esta ciudad es mas vestida que los de Tlascalteca, porque los honrados ciudadanos de ella todos traen albornoces encima de la otra ropa, aunque son diferenciados de los de África, porque tienen maneras, pero en la hechura y tela y los rapacejos son muy semejantes. Cortés, carta II. Por la descripcion de las tierras y pueblos que los españoles encontraban en su tránsito y expediciones, puede formarse juicio de la riqueza, poder, poblacion, agricultura y artes de los americanos. En la misma carta deja dicho Cortés que Zempoala, que llamó Sevilla, su sierra y provincia serian hasta 50,000 hombres de guerra. Antes de concluir la paz con Tlascala, cuenta que en una salida que hizo para correr los alrededores, entró en varios pueblos, uno de ellos tan grande, que por matrícula o visitacion que mandó hacer, halló 20,000 casas. Del territorio de la República de Tlascala refiere que por la visitacion que mandó hacer halló 500,000 vecinos, con otra provincia mas pequeña que está junto a ella, que se decia Guasincango. Es notable la descripcion que hace de la capital de Tlascala, la qual ciudad dice es tan grande y de tanta admiracion, que aunque mucho de lo que ella podría decir deje, lo poco que diré creo es casi increible, porque es muy mayor que Granada y muy mas fuerte y de tan buenos edificios y de muy mucha mas gente que Granada tenia al tiempo que se ganó, y muy mejor abastecida de las cosas de la tierra, que es de pan y de aves y caza y pescado de los ríos y de otras legumbres y cosas que ellos comen muy buenas. Hay en esta ciudad un mercado en que quotidianamente todos los días hay en él de 30,000 ánimas arriba vendiendo y comprando, sin otros muchos mercadillos que hay por la ciudad en partes. En ese mercado hay otras cuantas cosas así de mantenimiento como de vestido y calzado que ellos tratan y puede haber. Hay joyerías de oro y plata y piedras y de otras joyas de plumaje tan bien concertado como puede ser en todas las plazas y mercados del mundo. Hay mucha loza de todas maneras y muy buena y tal como la mejor de España. Venden mucha leña y carbon y yerbas de comer y medicinales.
hay casas donde lavan las cabezas como barberos y las rapan, hay baños, finalmente que entre ellos hay toda manera de buen orden y policía, y es gente de toda razon y concierto, y tal que lo mejor de África no se le iguala. En esta provincia de muchos valles y llanos, y hermosos, y todos labrados y sembrados, sin haber en ellos cosa vacua. Tiene en torno la provincia 90 leguas y mas. Cortés, carta II. No debe parecer inverosímil una poblacion tan crecida en estos países. Aunque carecian de animales domésticos como del buey, asno, mula y caballo, esta misma privacion era el fundamento de tanta multitud por una razon muy natural. Sin animales domésticos, ni para la labor de las tierras, ni para el tragino, hacían los hombres lo que en Europa hacen las bestias. Mantenían hombres con las producciones que habían de sustentar a los irracionales, la mitad o gran parte de las tierras cultivadas en Europa se ocupan en granos y frutos con que sostener el ganado de la labor, las bestias de arriería, las de regalo y lujo y las que sirven en los ejércitos. Todos los terrenos cultivados servían entre los americanos para alimento de los hombres. Por otra parte, según se llega a entender de Cortés, poseían el arte del riego. Veremos en Cortés y Castillo que la industria, esto es, aquellas ocupaciones que distrayendo al hombre de la agricultura le emplean en otras fatigas, estaban ejercitadas en el Imperio de México por innumerables brazos. Grande industria, y en una nación grande no puede existir sin grande agricultura, y grandes ciudades, corte populosa, no se pueden hallar sino sobre la base de un gran cultivo de la tierra. En las naciones salvajes y en los pueblos pastores no son regulares estas reuniones fijas de multitudes de hombres. Creo que este discurso disuelve cualquier dificultad que se haga sobre la población numerosa que los españoles encontraron en varios países de América. Fin de la nota. Dejemos de hablar de esta ciudad y todo lo acaecido en ella, y digamos cómo los escuadrones que había enviado el gran Montezuma, que estaban ya puestos entre los arcabuezos, que están cabe Cholula, y tenian hechos mamparos y callejones para que no diesen correr los caballos, como lo tenian concertado, como ya otra vez he dicho, y como supieron lo acaecido, se vuelven mas que de paso para México y dan relacion su Montezuma, segun y de la manera que todo pasó, y por presto que fueron, ya teniamos la nueva de dos principales que con nosotros estaban, que fueron en posta, y supimos muy de cierto que guando lo supo Montezuma, que sintió gran dolor y enojo, y que luego sacrificó ciertos indios su ídolo Huichilobos, que le tenia por dios de la guerra, porque les dixese en qué habia de parar nuestra ida México, ó si nos dexaria entrar en su ciudad. Y aun supimos que estuvo encerrado en sus devociones y sacrificios 2 días juntamente con 10 papas, los mas principales, y hubo respuesta de aquellos ídolos que tenian por dioses, y fué que le aconsejaron que nos enviase mensageros disculpar de lo de Cholula, y que con muestras de paz nos dexe entrar en México, y que estando dentro, con quitarnos la comida y agua ó alzar cualquiera de las puentes nos mataria, y que en un dia, si nos daba guerra, no quedaria ninguno de nosotros vida, y que allí podria hacer sus sacrificios así al Huichilobos, que les dió esta respuesta, como Tezcatepuca, que tenian por dios del infierno, y se hartarian de nuestros muslos y piernas y brazos, y de las tripas y el cuerpo y todo lo demas, hartarian las culebras y serpientes y tigres que tenian en unas casas de madera, como adelante diré en su tiempo y lugar. Dexemos de hablar de lo que Montezuma sintió de lo sobredicho, y digamos como esta cosa ó castigo de Cholula fue sabido en todas las provincias de la Nueva España. Y si de antes teniamos fama de esforzados y habian sabido de las guerras de Potonchan y Tabasco y de Cingapacinga y lo de Tlascala, y nos llamaban Teules, que es nombre como sus dioses, o cosas malas, desde ahí adelante nos tenian por adivinos, y decian que no se nos podria encubrir cosa ninguna mala, que contra nosotros tratasen que no lo supiésemos, y esta causa nos mostraban buena voluntad. Y creo que estarán hartos los curiosos lectores de oír esta relacion de Cholula, y ya quisiera habella acabado de escribir, y no puedo dexar de traer aquí la memoria las redes de maderos gruesos que en ella hallamos, las quales tenian llenas de indios y muchachos cebo para sacrificar y comer sus carnes,
las quales redes quebramos, y los indios que en ellas estaban presos les mandó cortés que se fuesen adonde eran naturales, y con amenazas mandó los capitanes y papas de aquella ciudad que no estuviesen mas indios de aquella manera, ni comiesen carne humana, y así lo prometieron. Mas qué aprovechan aquellos prometimientos que no lo cumplian. Pasemos ya adelante y digamos que aquestas fueron las grandes crueldades que escribe y nunca acaba de decir el señor obispo de Chiapa, don fray Bartolomé de las Casas, porque afirma y dice que sin causa ninguna sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antojó se hizo aquel castigo. Nota. El derecho de la guerra y el de la propia defensa, tanto más riguroso cuanto es mayor el riesgo, justifica la conducta de Cortés contra los de Cholula, que habrían acabado con los españoles sin esta prevención. Fin de la nota. Y tambien quiero decir que unos buenos religiosos franciscos, que fueron los primeros frailes que su magestad envió a esta Nueva España, después de ganado México, según adelante diré, fueron a Cholula para saber y pesquisar e inquirir cómo y de qué manera pasó aquel castigo y por qué causa. Y la pesquisa que hicieron fue con los mismos papas y viejos de aquella ciudad, y después de bien sabido dellos mismos, hallaron ser ni mas ni menos que en esta mi relacion escribo. Y si no se hiciera aquel castigo, nuestras vidas estaban en harto peligro, segun los esquadrones y capitanías tenian de guerreros mexicanos, y de los naturales de Cholula y albarradas y pertrechos, y que si allí por nuestra desdicha nos mataran, esta Nueva España no se ganara tan presto, ni se atreviera venir otra armada, y ya que viniera, fuera con gran trabajo, porque les defendieran los puertos, y se estuvieran siempre en sus idolatrías. Yo he oído decir un frayle Francisco de buena vida, que se decia fray Torribio Moltemea, que si se pudiera excusar aquel castigo y ellos no dieran causa que se hiciese, que mejor fuera. Mas ya que se hizo, que fué bueno, para que los indios de todas las provincias de la Nueva España viesen y conociesen que aquellos ídolos y todos los demás son malos y mentirosos, y que viendo que lo que les había prometido salió al revés, que perdiesen la devocion que antes tenian con ellos, y que desde allí en adelante no le sacrificaban, ni venian en romería de otras partes como solian, y desde entonces no curaron mal dél, y le quitaron del alto cu donde estaba, y lo escondieron ó quebraron, que no pareció mas, y en su lugar habian puesto otro ídolo. Dexémoslo ya, y diré lo que mas adelante hicimos. Fin del capítulo 83. Capítulo 84 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De ciertas pláticas y mensajeros que enviamos al gran Montezuma. Como habían ya pasado 14 días que estábamos en Cholula, y no teníamos en qué entender, y vimos que quedaba aquella ciudad muy poblada, y hacían mercados, y habíamos hecho amistades entre ellos y los de Tlascala, y les teníamos puesto una cruz y amonestándoles las cosas tocantes a nuestra santa fe, y víamos que el gran Montezuma enviaba a nuestro real espías encubiertamente a saber e inquirir qué era nuestra voluntad, y si habíamos de pasar adelante para ir a su ciudad, porque todo lo alcanzaba a saber muy enteramente por los embaxadores que estaban en nuestra compañía. Acordó nuestro capitan de entrar en consejo con ciertos capitanes y algunos soldados que sabia que le tenian buena voluntad, y porque demas de ser muy esforzados eran de muy buen consejo, porque ninguna cosa hacia sin primero tomar sobre ello nuestro parecer. Y fué acordado que blanda y amorosamente enviásemos decir al gran Montezuma que para cumplir con lo que nuestro rey y señor nos envió estas partes, hemos pasado muchos mares y remotas tierras solamente para le ver y decille cosas que le serian muy provechosas cuando las haya entendido. Que viniendo que veniamos camino de su ciudad, porque sus embaxadores nos encaminaron por Cholula, que dixeron que eran sus vasallos, y que 2 días los primeros que en ella entramos nos recibieron muy bien, y para otro dia tenian ordenada una traicion con pensamiento de matarnos,
y porque somos hombres que tenemos tal calidad que no se nos puede encubrir cosa de trato ni traicion ni maldad que contra nosotros quieran hacer que luego no lo sepamos y que por esta causa castigamos algunos de los que querian ponerlo por obra y que porque supo que eran sus sujetos teniendo respeto su persona y nuestra gran amistad dexó de matar y asolar todos los que fueron en pensar en la traicion y lo peor de todo es que dixéron los papas y caciques que por consejo y mandato dél y de sus embaxadores lo querian hacer lo qual nunca creimos que tan gran señor como él es tal mandase especialmente habiéndose dado por nuestro amigo y tenemos colegido de su persona que ya que tan mal pensamiento sus ídolos se pusiesen de darnos guerra que seria en el campo mas en tanto teniamos que pelease en campo como en poblado que de dia que de noche porque los matariamos quien tal pensase hacer mas como lo tiene por grande amigo y le desea ver y hablar luego nos partimos para su ciudad dalle cuenta muy por entero de lo que el rey nuestro señor nos mandó y como el montezuma oyó esta embaxada y entendió que por lo de cholula no le poniamos culpa oimos decir que tornó entrar con sus papas en ayunos y sacrificios que hicieron sus ídolos para que se tornase retificar que si nos dexaria entrar en su ciudad ó no y si se lo tornaba mandar como lo habia dicho otra vez y la respuesta que les tornó dar fué como la primera y que de hecho nos dexe entrar y que dentro nos mataria su voluntad y mas le aconsejaron sus capitanes y papas que si ponia estorbo en la entrada que le hariamos guerra en los pueblos sus sujetos teniendo como teniamos por amigos los tlascaltecas y todos los totonaques de la sierra y otros pueblos que habian tomado nuestra amistad y por excusar estos males que mejor y mas sano consejo es el que les ha dado su huichilobos dexemos de mas decir de lo que montezuma tenia acordado y diré lo que sobre ello hizo y como acordamos de ir camino de méxico y estando de partida llegaron mensageros de montezuma con un presente y lo que envió decir capitulo LXXXIV. Capítulo LXXXV de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De dominio público. Como el gran Montezuma envió un gran presente de oro, y lo que envió decir, y como acordamos ir camino de México, y lo que mas acaeció. Como el gran Montezuma hubo tomado otra vez consejo con sus huichilobos y papas y capitanes, y todos le aconsejaron que nos dexase entrar en su ciudad, y que allí nos matarian su salvo. Y despues que oyó las palabras que le enviamos decir acerca de nuestra amistad, y tambien otras razones bravosas, como somos hombres que no se nos encubre traicion, que contra nosotros se trate que no lo sepamos, y que en lo de la guerra, que eso se nos da que sea en el campo ó en poblado, que de noche ó de dia ó de otra cualquier manera, y como habia entendido las guerras de Tlascala y habia sabido de Potonchan y Tabasco y Cingapacinga y agora lo de Cholula, estaba asombrado y aun temeroso. Y despues de muchos acuerdos que tuvo, envió 6 principales con un presente de oro y joyas de mucha diversidad de hechuras, que valdria lo que juzgaban sobre 2000 pesos, y tambien envió ciertas cargas de mantas muy ricas de primas labores, y cuando aquellos principales llegaron ante Cortés con el presente, besaron la tierra con la mano, y con gran acato como entre ellos se usa, dixéron: Malinche, nuestro señor el gran Montezuma te envía este presente y dice que lo recibas con el amor grande que te tiene, y todos vuestros hermanos, y que le pesa del enojo que les dieron los de Cholula. Y quisiera que los castigara mas en sus personas, que son malos y mentirosos, y que las maldades que ellos querian hacer le echaban él la culpa y sus embaxadores, y que tuviésemos por muy cierto que era nuestro amigo, y que vamos su ciudad cuando quisiéremos, que puesto que él nos quiere hacer mucha honra como personas tan esforzadas y mensageros de tan alto rey como decis que es, y porque no tiene que nos dar de comer, que la ciudad se lleva todo el bastimento de acarreo por estar en la laguna poblados, no lo podia hacer tan cumplidamente, mas que él procurará de hacernos toda la mas honra que pudiere,
y que por los pueblos por donde habiamos de pasar, que él ha mandado que nos den lo que hubiéremos menester. Y dixo otros muchos cumplimientos de palabra. Y como Cortés lo entendió por nuestras lenguas, recibió aquel presente con muestras de amor, y abrazó los mensageros, y les mandó dar ciertos diamantes torcidos, y todos nuestros capitanes y soldados nos alegramos con tan buenas nuevas, y mandarnos que vamos su ciudad, porque de dia en dia lo estábamos deseando todos los mas soldados, especial los que no dexábamos en la isla de Cuba bienes ningunos, y habiamos venido dos veces descubrir primero que Cortés. Dexemos esto y digamos como el capitan les dió buena respuesta y muy amorosa, y mandó que se quedasen 3 mensageros de los que vinieron con el presente, para que fuesen con nosotros por guias, y los otros 3 volvieron con la respuesta su señor, y les avisaron que ya íbamos camino. Y despues que aquella nuestra partida entendieron los caciques mayores de Tlascala, que se decian Xicotenga el Viejo y Ciego y Maseescaci, los quales he nombrado otras veces, les pesó en el alma, y enviaron decir Cortés que ya le habian dicho muchas veces que mirase lo que hacia y se guardase de entrar en tan grande ciudad, donde habia tantas fuerzas y tanta multitud de guerreros, porque un dia otro nos darian guerra, y temian que no podriamos salir con las vidas, y que por la buena voluntad que nos tienen, que ellos quieren enviar 10,000 hombres con capitanes esforzados, que vayan con nosotros con bastimento para el camino. Cortés les agradeció mucho su buena voluntad, y les dixo que no era justo entrar en México con tanta copia de guerreros, especialmente siendo tan contrarios los unos de los otros, que solamente habia menester 1000 hombres para llevar los tepuzques y fardaje, y para adobar algunos caminos. Ya he dicho otra vez que tepuzques en estas partes dicen por los tiros que son de hierro que llevábamos, y luego despacharon los 1000 indios muy apercebidos, y ya que estábamos muy punto para caminar, vinieron Cortés los caciques y todos los mas principales guerreros de Cempoal que andaban en nuestra compañía, y nos sirvieron muy bien y lealmente. Y dixeron que se querian volver Cempoal, y que no pasarian de Cholula adelante para ir México, porque cierto tenian que si allá iban, que habian de morir ellos y nosotros, y que el gran Montezuma los mandaria matar, porque eran personas muy principales de los de Cempoal, que fueron en quitalle la obediencia y en que no se le diese tributo y en aprisionar sus recaudadores, cuando hubo la rebelion ya por mí otra vez escrita en esta relacion. Y como Cortés les vió que con tanta voluntad le demandaban aquella licencia, les respondió con doña Marina y Aguilar que no hubiesen temor ninguno de que recibirian mal ni daño, y que pues iban en nuestra compañía, que quien habia de ser osado los enojar ellos ni nosotros, y que les rogaba que mudasen su voluntad y que se quedasen con nosotros, y les prometió que les haria ricos, y por mas que se lo rogó Cortés y doña Marina se lo decia muy afectuosamente, nunca quisieron quedar, sino que se querian volver. Y como aquello vió Cortés, dixo: nunca Dios quiera que nosotros llevemos por fuerza esos indios que tan bien nos han servido. Y mandó traer muchas cargas de mantas ricas, y se las repartió entre todos, y tambien envió al cacique Gordo nuestro amigo, señor de Cempoal, 2 cargas de mantas para él y para su sobrino Cuesco, que así se llamaba otro gran cacique, y escribió al tiniente Juan de Escalante, que dexábamos por capitan y era en aquella sazon alguacil mayor, todo lo que nos habia acaecido, y como ya íbamos camino de México, y que mirase muy bien por todos los vecinos y se velase que siempre estuviese de dia y de noche con gran cuidado, que acabase de hacer la fortaleza y que los naturales de aquellos pueblos que los favoreciese contra mexicanos y no les hiciese agravio ni ningun soldado de los que con él estaban. Y escritas estas cartas y partidos los de Cempoal, comenzamos de ir nuestro camino muy apercebidos. Capítulo 85. Capítulo 86 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo comenzamos a caminar para la Ciudad de México, y de lo que en el camino nos avino, y lo que Montezuma envió a decir.
así como salimos de Cholula con gran concierto como lo teniamos de costumbre, los corredores del campo caballo descubriendo la tierra y peones muy sueltos juntamente con ellos, para si algun paso malo ó embarazo hubiese, se ayudasen los unos los otros, y nuestros tiros muy punto y escopetas y ballesteros y los de caballo de tres en tres para que se ayudasen, y todos los mas soldados en gran concierto. No sé yo para qué lo traigo tanto la memoria, sino que en las cosas de la guerra por fuerza hemos de hacer relacion dello, para que se vea qual andábamos la barba sobre el hombro. Y así caminando llegamos aquel dia unos ranchos que están en una como serrezuela, que es poblacion de Guaxocingo, que me parece que se dicen los ranchos de Iscalpan, 4 leguas de Cholula. Y allí vinieron luego los caciques y papas de los pueblos de Guaxocingo, que estaban cerca, y eran amigos, y confederados de los de Tlascala. Y tambien vinieron otros pueblezuelos que están poblados las haldas del volcan, que confinan con ellos. Y truxeron todos mucho bastimento y un presente de joyas de oro de poca valía, y dixeron Cortés que recibiese aquello y no mirase lo poco que era, sino la voluntad con que se lo daban. Y le aconsejaron que no fuese México, que era una ciudad muy fuerte y de muchos guerreros, y que correriamos mucho peligro, y que ya que íbamos, que subido aquel puerto, que habia dos caminos muy anchos, y que el uno iba un pueblo que se dice Chalco, y el otro Talmalanco, que era otro pueblo, y entrambos sujetos México. Y que el un camino estaba muy barrido y limpio para que vamos por él, y que el otro camino lo tienen ciego, y cortados muchos árboles muy gruesos y grandes pinos, porque no puedan ir caballos, ni pudiésemos pasar adelante. Y que abaxado un poco de la sierra por el camino que tenian limpio, creyendo que habiamos de ir por él, que tenian cortado un pedazo de la sierra, y habia allí mamparos y albarradas, y que han estado en el paso ciertos esquadrones mexicanos para nos matar, y que nos aconsejaban que no fuésemos por el que estaba limpio, sino por donde estaban los árboles atravesados, y que ellos nos darán mucha gente que lo desembaracen, y pues que iban con nosotros los tlascaltecas, que todos quitarian los árboles, y que aquel camino salia Talmalanco, y Cortés recibió el presente con mucho amor, y les dixo que les agradecia el aviso que le daban, y con el ayuda de Dios que no dexará de seguir su camino, y que irá por donde le aconsejaban. Y luego otro dia bien de mañana comenzamos caminar, y ya era cerca de mediodia cuando llegamos en lo alto de la sierra, donde hallamos los caminos ni mas ni menos que los de Guaxocingo dixeron, y allí reparamos un poco, y aun nos dió que pensar en lo de los esquadrones mexicanos y en la sierra cortada donde estaban las albarradas de que nos avisaron. Cortés mandó llamar los embaxadores del gran Montezuma que iban en nuestra compañía, y les preguntó que cómo estaban aquellos dos caminos de aquella parte, el uno muy limpio y barrido, y el otro lleno de árboles cortados nuevamente. Respondieron que porque vamos por el limpio que sale una ciudad que se dice Chalco, donde nos harán buen recibimiento, que es de su señor Montezuma, y que el otro camino que le pusieron aquellos árboles y le cegaron porque no fuésemos por él, que hay malos pasos, y se rodea algo para ir México, que sale otro pueblo que no es tan grande como Chalco. Nota: el pueblo principal de la provincia de Chalco, con las aldeas que habia 2 leguas de él, tenia mas de 20,000 vecinos. Cortés, carta segunda. Fin de la nota. Entonces dixo Cortés que quería ir por el que estaba embarazado, y comenzamos subir la sierra puestos en gran concierto, y nuestros amigos apartando los árboles muy grandes y gruesos, por donde pasamos con gran trabajo, y hasta hoy están algunos dellos fuera del camino. Y subiendo lo mas alto comenzó nevar, y se cuajó de nieve la tierra, y caminamos la sierra abaxo y fuimos dormir unas caserías que eran como manera de aposentos ó mesones, donde posaban indios mercaderes, y tuvimos bien de cenar, y con gran frio pusimos nuestras velas y rondas y escuchas y aun corredores del campo. Nota: desde estas tierras dice Cortés que se descubrian los llanos de Culua y la gran ciudad de Temixtitan y las lagunas que hay en dicha provincia. Los llanos, refiere en otra parte, que tenian en torno hasta 70 leguas rodeados de sierras, y en ellos dos grandes lagunas, donde están la capital y otras muchas ciudades.
Cortés, carta II. Esto debia ofrecer á los españoles una maravillosa perspectiva. Y otro dia comenzamos á caminar, y á hora de misas mayores llegamos á un pueblo que ya he dicho que se dice Talmalanco, y nos recibieron bien y de comer no faltó. Y como supieron de otros pueblos de nuestra llegada, luego vinieron los de Chalco y se juntaron con los de Talmalanco y Mecameca y Acingo, donde están las canoas, que es puerto dellos, y otros pueblezuelos que ya no se me acuerda el nombre dellos, y todos juntos truxeron un presente de oro y 2 cargas de mantas y 8 indias, que valdria el oro sobre 150 pesos. Y dixeron: Malinche, recibe estos presentes que te damos y tennos de aquí adelante por tus amigos. Y Cortés los recibió con grande amor y se les ofreció que en todo lo que hubiesen menester los ayudaria, y guando los vió juntos dixo al padre de la merced que les amonestase las cosas tocantes nuestra santa fe y dexasen sus ídolos, y se les dixo todo lo que soliamos decir en los mas pueblos por donde habiamos venido. Y todo respondieron que bien dicho estaba y que lo verian adelante. Tambien se les dió entender el gran poder del emperador nuestro señor, y que veniamos deshacer agravios y robos, y que para ello nos envió estas partes, y como aquello oyeron todos aquellos pueblos que dicho tengo secretamente, que no lo sintieron los embaxadores mexicanos, dieron tantas quejas de Montezuma y de sus recaudadores, que les robaban quanto tenian, y las mugeres hijas, si eran hermosas, las forzaban delante dellos y de sus maridos, y se las tomaban, y que les hacian trabajar como si fueran esclavos, que les hacian llevar en canoas y por tierra madera de pinos y piedra y leña y maiz, y otros muchos servicios de sembrar maizales, y les tomaban sus tierras para servicio de ídolos, y otras muchas quejas, que como ya muchos años que pasó no me acuerdo. Cortés les consoló con palabras amorosas que se les sabia muy bien decir con doña marina, y que ahora al presente no puede entender en hacelles justicia, y que se sufriesen, que él les quitaria aquel dominio, y secretamente les mandó que fuesen 2 principales con otros 4 amigos de Tlascala ver el camino barrido, que nos hubieron dicho los de Guaxocingo que no fuésemos por él, para que viesen qué albarradas y mamparos tenian, ó si estaban allí algunos esquadrones de guerra. Y los caciques respondieron: Malinche, no hay necesidad de irlo ver, porque todo está ahora muy llano y aderezado. Y has de saber que habrá 6 dias que estaban un mal paso que tenian cortada la sierra porque no pudiésedes pasar, con mucha gente de guerra del gran Montezuma. Y hemos sabido que su Huichilobos, que es el dios que tienen de la guerra, les aconsejó que os dexen pasar, y cuando hayáis entrado en México, que allí os matarán. Por tanto, lo que nos parece es que os estéis aquí con nosotros y os daremos de lo que tuviéremos, y no vais México, que sabemos cierto que segun es fuerte y de muchos guerreros, no os dexarán con las vidas. Cortés les dixo con buen semblante que no tenian los mexicanos ni otras ningunas naciones poder para nos matar, salvo nuestro señor Dios, en quien creemos. Y que porque vean que al mismo Montezuma y todos los caciques y papas les vamos dar entender lo que nuestro Dios manda, que luego nos queriamos partir, y que le diesen 20 hombres principales que vayan en nuestra compañía, y que haria mucho por ellos y les haria justicia cuando haya entrado en México, para que Montezuma ni sus recaudadores no les hagan las demasías y fuerzas que han dicho que les hacen. Y con alegre rostro todos los de aquellos pueblos por mí ya nombrados dieron buenas respuestas, y nos truxeron los 20 indios, y ya que estábamos para partir, vinieron mensageros del gran Montezuma, y lo que dixeron diré adelante. Capítulo 86. Capítulo 87 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como el gran Montezuma nos envió otros embaxadores con un presente de oro y mantas, y lo que dixeron Cortés, y lo que les respondió. Ya que estábamos de partida para ir nuestro camino México, vinieron ante Cortés 4 principales mexicanos que envió Montezuma, y truxeron un presente de oro y mantas. Y despues de hecho su acato, como lo tenian de costumbre,
dixéron: Malinche, este presente te envia nuestro señor el gran Montezuma, y dice que le pesa mucho por el trabajo que habeis pasado en venir de tan lejas tierras le ver, y que ya te ha enviado decir otra vez que te dará mucho oro y plata y chalchihuis en tributo para vuestro emperador y para vos y los demas tenles que traeis, y que no vengas méxico. Ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí adelante, sino que te vuelvas por donde veniste, que él te promete de te enviar al puerto mucha cantidad de oro y plata y ricas piedras para ese vuestro rey, y para ti te dará 4 cargas de oro, y para cada uno de tus hermanos una carga. Porque ir México es excusada tu entrada adentro, que todos sus vasallos están puestos en armas para no os dexar entrar. Y demas desto, que no tenia camino sino muy angosto, ni bastimentos que comiésemos, y dixo otras muchas razones y inconvenientes para que no pasásemos de allí. Cortés con mucho amor abrazó los mensageros, puesto que le pesó de la embaxada, y recibió el presente, que ya no se me acuerda que tanto valia. Y lo que yo vi y entendí, jamás dejó de enviar Montezuma oro, poco ó mucho, cuando nos enviaba mensageros, como otra vez he dicho. Y volviendo nuestra relacion, Cortés les respondió que se maravillaba del señor Montezuma, habiéndose dado por nuestro amigo y siendo tan gran señor, tener tantas mudanzas, que unas veces dice uno y otras envía mandar al contrario. Y que en cuanto lo que dice, quedará el oro para nuestro señor el emperador y para nosotros, que se lo tiene en merced, y por aquello que ahora le envía, que en buenas obras se lo pagará el tiempo andando, y que si le parecerá bien, que estando tan cerca de su ciudad, será bueno volvernos del camino sin hacer aquello que nuestro señor nos manda. Que si el señor Montezuma hubiese enviado mensageros y embaxadores algun gran señor como él es, y ya que llegasen cerca de su casa aquellos mensageros que enviaba se volviesen sin le hablar y decille lo que iban, cuando volviesen ante su presencia con aquel recaudo, qué merced les haria, sino tenellos por cobardes y de poca calidad. Y así haria el emperador nuestro señor con nosotros, y que de una manera otra, que habiamos de entrar en su ciudad, y desde allí adelante que no le enviase mas excusas sobre aquel caso, porque le ha de ver y hablar y dar razon de todo el recaudo que hemos venido, y ha de ser su sola persona, y cuando lo haya entendido, si no le pareciere bien nuestra estada en su ciudad, que nos volveremos por donde venimos. En cuanto lo que dice, que no tiene comida sino muy poco, y que no nos podremos sustentar, que somos hombres que con poca cosa que comemos nos pasamos, y que ya vamos su ciudad, que vaya por bien nuestra ida. Nota. Una de las determinaciones de Cortés que más se admiran en esta conquista es la de empeñarse en llegar hasta la capital del Imperio de México, a pesar de la repugnancia de su poderoso y terrible monarca. No se admira menos que en tal combate de pretensiones un tan gran príncipe recibiese la ley del jefe de unos aventureros, sin echar mano de los grandes recursos de su poder, ni del rigor de su fiereza. Crecerá la admiración cuando se vea que este jefe tiene formado el proyecto de señorear en su imperio y sujetarle. El suceso de este proyecto se palpa y el modo con que se hizo apenas se concibe. No se puede imaginar en un tan corto número de españoles un contrapeso que balancee la multitud y las fuerzas de las naciones que dominó. Todos los cálculos del poder humano fallan en una desproporción tal. He creído siempre que sólo Cortés podría dar la razón de las determinaciones osadas que tomó y del medio con que combinaba la pequeñez de sus fuerzas, armas y recursos con tal magnitud de sus empresas. La artillería, cuando la tuvo, estaba reducida a un corto número de tiros, a veces sin uso por falta de pólvora. Veremos que sin aquella vencieron los españoles en los mayores peligros, y que con ella fueron vencidos y estuvieron a pique de perderse. La fuerza efectiva de los españoles estaba más en su esfuerzo y constancia que en la calidad de sus armas. Pero siendo tan pocos, nada se encuentra que disminuya su enorme desproporción con las inmensas ventajas de la multitud armada. El discurso, después de venerar la divina providencia, se ve obligado a combinar estos extremos al parecer inconciliables, poniendo la consideración en el genio del capitán. Este, saliendo de las reglas comunes de las resoluciones humanas,
se empeñó en la carrera de lo extraordinario y supo empeñar en ella á sus compañeros. Pensó que la conquista de aquel imperio se habia de deber mas á las fuerzas morales que á las físicas. De aquí una disciplina admirable en aquel pequeño ejército que le daba la representacion y vigor de uno grande, y de aquí aquella política que dió á Cortés tanto ascendiente en el espíritu de los americanos y de que se valió para enervar las fuerzas de sus enemigos y aumentar las propias. El nombre de Malinche era, digámoslo así, un numen para los americanos, ilusion ú opinion que supo mantener y aumentar en medio de las mayores calamidades. En resolucion, la historia de esta conquista en nada se parece á la de los célebres imperios, capitanes y conquistadores. En todos los siglos se encuentran victorias, derrotas de ejércitos, defensas y asaltos heroicos de plazas, gloriosos desafíos á los mayores peligros. Vió el mundo grandes capitanes y conquistadores, pero tambien es verdad que si hicieron grandes cosas, fué con grandes medios. Por esto, después de haber pasado las historias de estos héroes, se entrará en la de esta conquista, y todo parecerá nuevo, sin ejemplo y fuera del orden acostumbrado de las cosas humanas. Fin de la nota. Y luego, en despachando los mensajeros, comenzamos a caminar para México, y como nos habian dicho y avisado los de Guaxocingo y los de Chalco, que Montezuma habia tenido pláticas con sus ídolos y papas, que si nos dexaria entrar en México ó si nos daria guerra, y todos sus papas le respondieron que decia su Huichilobos que nos dexase entrar, que allí nos podrá matar, segun dicho tengo otras veces en el capítulo que de ello habla, y como somos hombres y temiamos la muerte, no dexábamos de pensar en ello, y como aquella tierra es muy poblada, íbamos siempre caminando muy chicas jornadas y encomendándonos á Dios y á su bendita madre nuestra señora, y platicando cómo y de qué manera podiamos entrar. Pusimos en nuestros corazones con buena esperanza que pues nuestro Señor Jesu Christo fué servido guardarnos de los peligros pasados, que tambien nos guardaria del poder de México. Y fuimos á dormir á un pueblo que se dice Iztapalatengo, que es la mitad de las casas en el agua y la mitad en tierra firme, donde está una serrezuela y agora está una venta cabe él, y allí tuvimos bien de cenar. Dexemos esto y volvamos al gran Montezuma, que como llegaron sus mensageros y oyó la respuesta que Cortés le envió, luego acordó de enviar á su sobrino que se decia Cacamatzin, señor de Tezcuco, con muy grande fausto, á dar el bien venido á Cortés y á todos nosotros, y como siempre teniamos de costumbre tener velas y corredores del campo, vino uno de nuestros corredores á avisar que venia por el camino muy gran copia de mexicanos de paz, y que al parecer venian de ricas mantas vestidos. Entonces guando esto pasó era muy de mañana y queriamos caminar, y Cortés nos dixo que reparásemos en nuestras posadas hasta ver qué cosa era. Y en aquel instante vinieron 4 principales y hacen á Cortés gran reverencia y le dicen que allí cerca viene Cacamatzin, grande señor de Tezcuco, sobrino del gran Montezuma, y que nos pide por merced que aguardemos hasta que venga, y no tardó mucho, porque luego llegó con el mayor fausto y grandeza que ningun señor de los mexicanos habiamos visto traer, porque venia en andas muy ricas labradas de plumas verdes y mucha argentería y otras ricas piedras engastadas en ciertas arboledas de oro que en ellas traia hechas de oro, y traian las andas á cuestas 8 principales. Todos decian que eran señores de pueblos, y ya que llegaron cerca del aposento donde estaba Cortés, le ayudaron á salir de las andas y le barrieron el suelo y le quitaban las pajas por donde habia de pasar, y desque llegaron ante nuestro capitan le hicieron grande acato, y el Cacamatzin le dixo: Malinche, aquí venimos yo y estos señores á te servir y hacerte dar todo lo que hubieres menester para ti y tus compañeros y meteros en vuestras casas, que es nuestra ciudad, porque así nos es mandado por nuestro señor el gran Montezuma, y dice que por esto lo dexa y no por falta de muy buena voluntad que os tiene. Cuando nuestro capitan y todos nosotros vimos tanto aparato y magestad como traian aquellos caciques, especialmente el sobrino de Montezuma, lo tuvimos por muy gran cosa, y platicamos entre nosotros
que guando aquel cacique traia tanto triunfo, qué haria el gran montezuma. Y como el cacamatzin hubo dicho su razonamiento, Cortés le abrazó y le hizo muchas caricias á él y á todos los mas principales, y les dió 3 piedras que se llaman margaritas, que tienen dentro de sí muchas pinturas de diversas colores, y á los demas principales se les dió diamantes azules, y les dixo que se lo tenia en merced, y guando pagaria al señor montezuma las mercedes que cada dia nos hace. Y acabada la plática, luego nos partimos, y como habian venido aquellos caciques que dicho tengo, traian mucha gente consigo, y de otros muchos pueblos que están en aquella comarca que salian vernos, todos los caminos estaban llenos dellos. Otro dia por la mañana llegamos la calzada ancha, íbamos camino de Iztapalapa, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel como iba México, nos quedamos admirados, y deciamos que parecia las casas de encantamento que cuentan en el libro de Amadis, por las grandes torres y cues y edificios que tenian dentro en el agua, y todas de cal y canto. Y aun algunos de nuestros soldados decian que si aquello que veian si era entre sueños. Y no es de maravillar que yo aquí lo escriba desta manera, porque hay que ponderar mucho en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oidas ni vistas y aun soñadas como vimos. Pues desque llegamos cerca de Iztapalapa, ver la gran grandeza de otros caciques que nos salieron recibir, que fué el señor del pueblo que se decia Coadlavaca y el señor de Cuyoacan, que entrambos eran deudos muy cercanos del Montezuma, y de guando entramos en aquella villa de Iztapalapa, de la manera de los palacios en que nos aposentaron, de quan grandes y bien labrados eran de cantería muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y quartos, cosas muy de ver y entoldados con paramentos de algodon. Despues de bien visto todo aquello fuimos la huerta y jardin, que fué cosa muy admirable vello y pasallo, que no me hartaba de mirallo, y ver la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenia, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce, y otra cosa de ver, que podian entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna, por una abertura que tenia hecha, sin saltar en tierra, y todo muy encalado y lucido de muchas maneras de piedras y pinturas en ellas, que habia harto de ponderar, y de las aves de muchas raleas y diversidades que estaban en el estanque. Digo otra vez que lo estuve mirando, y no creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas, porque en aquel tiempo no habia Perú ni memoria dél. Agora toda esta villa está por el suelo perdida, que no hay cosa en pie. Pasemos adelante y diré como truxeron un presente de oro los caciques de aquella ciudad y los de Cuyoacan, que valia sobre 2000 pesos, y Cortés les dió muchas gracias por ello y les mostró grande amor, y se les dixo por nuestras lenguas las cosas tocantes nuestra santa fe, y se les declaró el gran poder de nuestro señor el emperador. Y porque hubo otras muchas pláticas, lo dexaré de decir, y diré que en aquella sazon era muy gran pueblo, y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua. Agora en esta sazon está todo seco, y siembran donde solia ser laguna, y está de otra manera mudado, que si no lo hubiera de antes visto, no lo dixera, que no era posible que aquello que estaba lleno de agua esté agora sembrado de maizales y muy perdido. Dexémoslo aquí y diré del solenísimo recibimiento que nos hizo Montezuma Cortés y todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Nota. Es digna de leerse la relacion que hace Cortés de la marcha y ciudades por donde pasaba. Y yo partí tras ellos, el señor de Tezcuco y su comitiva, muy acompañado de muchas personas, que parecian de mucha cuenta, como despues pareció serlo. Y todavía seguia el camino por la costa de aquella gran laguna, y una legua del aposento donde partí, vi dentro en ella casi 2 tiros de ballesta una ciudad pequeña, que podria ser hasta de 1000 ó 2000 vecinos, toda armada sobre el agua, sin haber para ella ninguna entrada, y muy torreada, segun lo que de fuera parecia. Y otra legua adelante entramos por una calzada, tan ancha como una lanza gineta, por la laguna adentro, de 2 tercios de legua,
y por ella fuimos dar una ciudad la mas hermosa aunque pequeña que hasta entonces habiamos visto, así de muy bien obradas casas y torres como de la buena orden que en el fundamento de ella habia por ser armada toda sobre agua. Y en esta ciudad, que será hasta de 2000 vecinos, nos recibieron muy bien y nos dieron muy bien de comer, y allí me vinieron hablar el señor y las personas principales de ella, y me rogaron que me quedase allí dormir. Aquellas personas que conmigo iban de Moctezuma me dixeron que no parase, sino que me fuese otra ciudad que está 3 leguas de allí, que se dice Iztapalapa, que es de un hermano del dicho Moctezuma, y así lo hice. La salida de esta ciudad donde comimos, cuyo nombre al presente no me ocurre a la memoria, es por otra calzada que tira una legua grande hasta llegar a la tierra firme. Llegado a esta ciudad de Iztapalapa, me salió a recibir algo fuera de ella el señor y otro de una gran ciudad que está cerca della, que será obra de 3 leguas, que se llama Calnaalcan, parece ser Cuyoacán, y otros muchos señores que allí me estaban esperando, y me dieron hasta 3 ó 4000 castellanos y algunas esclavas y ropa, y me hicieron muy buen acogimiento. Terna esta ciudad de Iztapalapa 12 ó 15000 vecinos, la qual está en la costa de una laguna salada grande, la mitad dentro del agua y la otra mitad en la tierra firme. Tiene el señor de ella unas casas nuevas que aun no están acabadas, que son tan buenas como las mejores de España, digo de grandes y bien labradas, así de obra de cantería como de carpintería y suelos, y complimientos para todo género de servicio de casa, excepto mazonerías y otras cosas ricas que en España usan en las casas, acá no las tienen. Tienen muchos cuartos altos y baxos, jardines muy frescos de muchos árboles y flores olorosas, asimismo albercas de agua dulce muy bien labradas, con sus escaleras hasta lo fondo. Tiene una muy grande huerta junto a la casa, y sobre ella un mirador de muy hermosos corredores y salas, y dentro de la huerta una muy grande alberca de agua dulce, muy cuadrada, y las paredes de ella de gentil cantería, y alrededor de ella un anden de muy buen suelo ladrillado, tan ancho que pueden ir por él 4 paseándose, y tiene de cuadra 400 pasos, que son en torno 1600. De la otra parte del anden, hacia la pared de la huerta, va todo labrado de cañas con unas vergas, y detras de ellas todo de arboledas y yerbas olorosas. Y dentro de la alberca hay mucho pescado y muchas aves, así como lavancos y cercetas y otros géneros de aves de agua, y tantas que muchas veces casi cubren el agua. Otro dia, despues que a esta ciudad llegué, me partí, y media legua andada entré por una calzada que va por medio de esta dicha laguna 2 leguas, hasta llegar la gran ciudad de Temistitan, que está fundada en medio de la dicha laguna, la qual calzada es tan ancha como 2 lanzas y muy bien obrada, que pueden ir por toda ella 8 de caballo la par, y en estas 2 leguas de la una parte y de la otra de la dicha calzada están 3 ciudades, y la una de ellas, que se dice Mexicalsingo, está fundada la mayor parte de ella dentro de la dicha laguna, y las otras 2, que se llaman la una Niciaca y la otra Huchilouchico, están en la costa de ella, y muchas casas de ellas dentro en el agua. La primera ciudad de estas terna 3000 vecinos, y la segunda mas de 6000, y la tercera otros 4 ó 5000 vecinos, y en todas muy buenos edificios de casas y torres, en especial las casas de los señores y personas principales, y de las de sus mezquitas ú oratorios, donde ellos tienen sus ídolos. Cortés, carta II. Fin de la nota. Fin del capítulo 87. Capítulo 88 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del gran y solemne recibimiento que nos hizo el gran Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Luego, otro día de mañana, partimos de Iztapalapa muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho.
íbamos por nuestra calzada adelante, la qual es ancha de 8 pasos y va tan derecha la ciudad de México, que me parece que no se tuerce poco ni mucho. Y puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes, que no cabian unos que entraban en México y otros que salian, que nos venian ver, que no nos podiamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres y cues, y en las canoas y de todas partes de la laguna. Y no era cosa de maravillar, porque jamas habian visto caballos ni hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables no sabiamos qué nos decir, o si era verdad lo que por delante parecia, que por una parte en tierra habia grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y viamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México, y nosotros aun no llegábamos 450 soldados, y teniamos muy bien en la memoria las pláticas y avisos que nos dieron los de Guaxocingo y Tlascala y Talmanalco, y con otros muchos consejos que nos habian dado para que nos guardásemos de entrar en México, que nos habian de matar guando dentro nos tuviesen. Miren los curiosos lectores esto que escribo, si habia bien que ponderar en ello, qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen. Pasemos adelante y vamos por nuestra calzada. Ya que llegábamos donde se aparta otra calzadilla que iba a Cuyoacán, que es otra ciudad, adonde estaban unas como torres, que eran sus adoratorios, vinieron muchos principales y caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía y libreas diferenciadas las de unos caciques a los otros, y las calzadas llenas de ellos, y aquellos grandes caciques enviaba el gran Montezuma delante a recibirnos. Y así como llegaban delante de Cortés, decian en sus lenguas que fuésemos bien venidos, y en señal de paz tocaban con la mano en el suelo y besaban la tierra con la mesma mano. Así que estuvimos detenidos un buen rato, y desde allí se adelantaron el Cacamacan, señor de Tezcuco, y el señor de Iztapalapa, y el señor de Tacuba, y el señor de Cuyoacán, a encontrarse con el gran Montezuma, que venia cerca en ricas andas, acompañado de otros grandes señores y caciques, que tenian vasallos. Y ya que llegábamos cerca de México, adonde estaban otras torrecillas, se apeó el gran Montezuma de las andas, y traíanle del brazo aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, y la color de plumas verdes con grandes labores de oro, con mucha argentería y perlas, y piedras chalchihuis, que colgaban de unas como bordaduras que hubo mucho que mirar en ello. Y el gran Montezuma venia muy ricamente ataviado segun su usanza, y traía calzados unos como cotaras, que así se dice lo que se calzan, las suelas de oro y muy preciada pedrería encima en ellas. Y los 4 señores que le traian del brazo venian con rica manera de vestidos su usanza, que parece ser se los tenian aparejados en el camino para entrar con su señor, que no traian los vestidos con que nos fueron recibir. Y venian sin aquellos grandes señores otros grandes caciques que traian el palio sobre sus cabezas, y otros muchos señores que venian delante del gran Montezuma barriendo el suelo por donde habia de pisar, y le ponian mantas porque no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban la cara, sino los ojos baxos y con mucho acato, excepto aquellos 4 deudos y sobrinos suyos que le llevaban del brazo. Y como Cortés vió y entendió y le dixeron que venia el gran Montezuma, se apeó del caballo, y desque llegó cerca de Montezuma a una se hicieron grandes acatos. El Montezuma le dió el bien venido, y nuestro Cortés le respondió con doña Marina que él fuese el muy bien estado. Y paréceme que el Cortés con la lengua doña Marina, que iba junto Cortés, le daba la mano derecha, y el Montezuma no la quiso y se la dió Cortés. Y entónces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio que ya he dicho que se dicen margaritas, que tienen dentro muchas colores y diversidad de labores, y venia ensartado en unos cordones de oro con almizque, porque diesen buen olor, y se le echó al cuello al gran Montezuma. Y guando se lo puso, le iba a abrazar,
y aquellos grandes señores que iban con el montezuma detuvieron el brazo Cortés que no le abrazase porque lo tenian por menosprecio. Luego Cortés con la lengua doña marina le dixo que holgaba agora su corazon en haber visto un tan gran príncipe y que le tenia en gran merced la venida de su persona le recibir y las mercedes que le hace la contina. Entónces el montezuma le dixo otras palabras de buen comedimiento y mandó dos de sus sobrinos de los que le traian del brazo, que era el señor de Tezcuco y el señor de Cuyoacan, que se fuesen con nosotros hasta aposentarlos. Y el montezuma con los otros dos de sus parientes Cuedlavaca y el señor de Tacuba que le acompañaban se volvió la ciudad y tambien se volvieron con él todas aquellas grandes compañías de caciques y principales que le habian venido acompañar. Y guando se volvian con su señor estábamoslos mirando como iban todos los ojos puestos en tierra sin miralle y muy arrimados la pared y con gran acato le acompañaban. Y así tuvimos lugar nosotros de entrar por las calles de México sin tener tanto embarazo. ¿Quién podrá decir la multitud de hombres y mugeres y muchachos que estaban en las calles y azoteas y en canoas en aquellas acequias que nos salian mirar? Era cosa de notar que agora que lo estoy escribiendo se me representa todo delante de mis ojos como si ayer fuera cuando esto pasó, y considerada la cosa y gran merced que nuestro Señor Jesucristo nos hizo y fué servido de darnos gracia y esfuerzo para osar entrar en tal ciudad y me haber guardado de muchos peligros de muerte, como adelante verán. Doyle muchas gracias por ello, que tal tiempo me ha traido para podello escribir, y aunque no tan cumplidamente como convenia y se requiere. Y dexemos palabras, pues las obras son buen testigo de lo que digo. Volvamos nuestra entrada en México, que nos llevaron aposentar unas grandes casas donde habia aposentos para todos nosotros, que habian sido de su padre del gran montezuma, que se decia Axayaca, adonde en aquella sazon tenia el gran montezuma sus grandes adoratorios é ídolos, y tenia una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que habia heredado de su padre Axayaca, que no tocaba en ello, y asimismo nos llevaron aposentar aquella casa, por causa que como nos llamaban teules, y por tales nos tenian, que estuviésemos entre sus ídolos, como teules que allí tenia. Sea de una manera ó de otra, allí nos llevaron, donde tenian hechos grandes estrados y salas muy entoldadas de paramentos de la tierra, para nuestro capitan y para cada uno de nosotros otras camas de esteras, y unos toldillos encima, que no se da mas cama, por muy gran señor que sea, porque no las usan, y todos aquellos palacios muy lucidos y encalados y barridos y enramados. Y como llegamos y entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran montezuma nuestro capitan, que allí lo estuvo esperando, y le metió en el aposento y sala donde habia de posar, que la tenia muy ricamente aderezada, para segun su usanza. Y tenia aparejado un muy rico collar de oro de hechura de camarones, obra muy maravillosa, y el mismo montezuma se le echó al cuello nuestro capitan Cortés, que tuvieron bien que mirar sus capitanes del gran favor que le dió, y guando se lo hubo puesto, Cortés le dió las gracias con nuestras lenguas y dixo Montezuma: Malinche, en vuestra casa estais vos y vuestros hermanos, descansad, y luego se fué sus palacios que no estaban lejos. Y nosotros repartimos nuestros aposentos por capitanías y nuestra artillería atestada en parte conveniente, y muy bien platicado la orden que en todo habiamos de tener y estar muy apercebidos, así los de caballo como todos nuestros soldados. Y nos tenian aparejada una muy suntuosa comida su uso y costumbre, que luego comimos. Y fué esta nuestra venturosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tenustitlan, México, 8 dias del mes de noviembre, año de nuestro Salvador Jesucristo, de 1519 años. Gracias nuestro Señor Jesucristo por todo. Y puesto que no vaya expresado otras cosas que había que decir, perdónenme, que no lo sé decir mejor por agora hasta su tiempo, y dexemos de mas pláticas y volvamos nuestra relacion de lo que mas nos avino, lo qual diré adelante. Capítulo 88.
Capítulo 89 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como el gran Montezuma vino a nuestros aposentos con muchos caciques que le acompañaban, y la plática que tuvo con nuestro capitan. Como el gran Montezuma hubo comido y supo que nuestro capitan y todos nosotros asimismo habia buen rato que habiamos hecho lo mismo, vino a nuestro aposento con gran copia de principales y todos deudos suyos y con gran pompa. Y como Cortés le dixéron que venia, le salió la mitad de la sala le recibir, y el Montezuma le tomó por la mano, y traxéron unos como asentaderos hechos su usanza, y muy ricos, y labrados de muchas maneras con oro. Y el Montezuma dixo nuestro capitan que se sentase, y se sentaron entrambos, cada uno en el suyo. Luego comenzó el Montezuma un muy buen parlamento, y dixo que en gran manera se holgaba de tener en su casa y reino unos caballeros tan esforzados como era el capitan Cortés y todos nosotros, y que habia 2 años que tuvo noticia de otro capitan que vino lo de Champoton, y tambien el año pasado le truxéron nuevas de otro capitan que vino con 4 navíos, y que siempre lo deseó ver, y que ahora que nos tiene ya consigo para servirnos y darnos de todo lo que tuviese, y que verdaderamente debe de ser cierto que somos los que sus antepasados muchos tiempos antes habian dicho que vendrian hombres de hacia donde sale el sol señorear aquestas tierras, y que debemos de ser nosotros, pues tan valientemente peleamos en lo de Potonchan y Tabasco y con los tlascaltecas, porque todas las batallas se las truxeron pintadas al natural. Nota: el autor es aquí muy breve. Y dende poco rato, dice Cortés, ya que toda la gente de mi compañía estaba aposentada, volvió Montezuma con muchas y diversas joyas de oro y plata y plumages, y con hasta 5 ó 6 piezas de ropa de algodon muy ricas y de diversas maneras tejida y labrada, y despues de me la haber dado, se sentó en otro estrado que luego le ficieron allí junto con el otro donde yo estaba, y sentado propuso en esta manera: muchos dias ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella sino extranjeros y venidos ella de partes muy extrañas, y tenemos asimismo que estas partes traxo nuestra generacion un señor cuyos vasallos todos eran, el qual se volvió su naturaleza y despues tornó venir dende en mucho tiempo, y tanto que ya estaban casados los que habian quedado con las mugeres naturales de la tierra y tenian mucha generacion y hechos pueblos donde vivian, y queriéndolos llevar consigo no quisieron ir ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Y siempre hemos tenido que los que de él descendiesen habian de venir sojuzgar esta tierra, y nosotros como sus vasallos. Y segun de la parte que vos decis que venís, que es do sale el sol, y las cosas que decis de este gran señor rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro señor natural, en especial que nos decis que él muchos dias que tiene noticia de nosotros. Y por tanto vos sed cierto que os obedeceremos y ternemos por señor en lugar de ese gran señor que decis, y que en ello no habia falta ni engaño alguno. Y bien podeis en toda la tierra, digo que en la que yo en mi señorío poseo, mandar vuestra voluntad porque será obedecido y fecho. Y todo lo que nosotros tenemos es para lo que vos de ello quisieredes disponer. Y pues estáis en vuestra naturaleza y en vuestra casa, holgad y descansad del trabajo del camino y guerras que habeis tenido, que muy bien sé todos los que vos han ofrecido de Puntunchan acá, y bien sé que los de Cempoal y de Tlascaltecal os han dicho muchos males de mí. No creais mas de lo que por vuestros ojos veredes, en especial de aquellos que son mis enemigos, y algunos de ellos eran mis vasallos, y hánseme revelado por vuestra venida, y por se favorecer con vos lo dicen. Los quales sé que tambien os han dicho que yo tenia las casas con las paredes de oro, y que las esteras de mis estrados y otras cosas de mi servicio eran asimismo de oro, y que yo que era y me hacia Dios y otras muchas cosas.
las casas ya las veis que son de piedra y cal y tierra. Y entónces alzó las vestiduras y me mostró el cuerpo diciendo mí, veisme aquí que soy de carne y hueso como vos, y como cada uno, y que soy mortal y palpable, asiéndose él con sus manos de los brazos y del cuerpo. Ved cómo os han mentido. Verdad es que yo tengo algunas cosas de oro que me han quedado de mis abuelos. Todo lo que yo tuviere teneis cada vez que vos lo quisiéredes. Yo me voy a otras casas donde vivo. Aquí seréis proveídos de todas las cosas necesarias para vos y vuestra gente. Y no recibáis pena alguna, pues estáis en vuestra casa y naturaleza. Yo le respondí a todo lo que me dijo, satisfaciendo a aquello que me pareció que convenia, en especial en hacer creer que vuestra magestad era a quien ellos esperaban, y con eso se despidió, y ido fuimos muy bien proveídos de muchas gallinas y pan y frutas y otras cosas necesarias, especialmente para el servicio del aposento. Cortés, carta segunda, fin de la nota. Cortés le respondió con nuestras lenguas que consigo siempre estaban, especial doña Marina, y le dixo que no sabe con qué pagar, él ni todos nosotros, las grandes mercedes recibidas de cada dia. Y que ciertamente veniamos de donde sale el sol, y somos vasallos y criados de un gran señor, que se dice el emperador don Carlos, que tiene sujetos así muchos y grandes príncipes, y que teniendo noticia dél y de cuán gran señor es, nos envió a estas partes a le ver y a rogar que sean cristianos, como es nuestro emperador, y todos nosotros, y que salvarán sus ánimas él y todos sus vasallos, y que adelante le declarará mas cómo y de qué manera ha de ser, y cómo adoramos a un solo Dios verdadero y quién es, y otras muchas cosas buenas que oirá, como les había dicho a sus embaxadores Tendile y Pitalpitoque y Quintalbor, cuando estábamos en los arenales. Y acabado este parlamento, tenia percibido el gran Montezuma muy ricas joyas de oro y de muchas hechuras que dió a nuestro capitan, y asimismo a cada uno de nuestros capitanes dió cositas de oro y 3 cargas de mantas de labores ricas de pluma. Y entre todos los soldados tambien nos dió a cada uno 2 cargas de mantas, con alegría, y en todo parecia gran señor. Cuando lo hubo repartido, preguntó a Cortés que si éramos todos hermanos y vasallos de nuestro gran emperador. Y dixo que sí, que éramos hermanos en el amor y amistad, y personas muy principales y criados de nuestro gran rey y señor. Y porque pasaron otras pláticas de buenos comedimientos entre Montezuma y Cortés, y por ser esta la primera vez que nos venia a visitar, y por no le ser pesado, cesaron los razonamientos, y habia mandado el Montezuma a sus mayordomos que a nuestro modo y usanza estuviésemos proveídos, que es maiz y piedras y indias para hacer pan, y gallinas y fruta y mucha yerba para los caballos. Y el gran Montezuma se despidió con gran cortesía de nuestro capitan y de todos nosotros, y salimos con él hasta la calle, y Cortés nos mandó que al presente que no fuésemos muy lejos de los aposentos hasta entender mas lo que conviniese, y quedarse aquí, y diré lo que adelante pasó. Capítulo 89. Capítulo 90 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como luego otro día fue nuestro capitán a ver al gran Montezuma y de ciertas pláticas que tuvieron. Otro día acordó Cortés de ir a los palacios de Montezuma y primero envió a saber qué hacia y supiese cómo íbamos, y llevó consigo 4 capitanes, que fue Pedro de Alvarado y Juan Velazquez de León y Diego de Ordás y a Gonzalo de Sandoval, y tambien fuimos 5 soldados. Y como el Montezuma lo supo, salió a nos recibir a la mitad de la sala muy acompañado de sus sobrinos, porque otros señores no entraban ni comunicaban donde el Montezuma estaba, sino era a negocios importantes. Y con gran acato que hizo a Cortés y Cortés a él, se tomaron por las manos, y adonde estaba su estrado le hizo sentar a la mano derecha, y asimismo nos mandó sentar a todos nosotros en asientos que allí mandó traer. Cortés le comenzó a hacer un razonamiento con nuestras lenguas doña Marina y Aguilar, y dixo
que ahora que habian venido á ver y á hablar á un tan gran señor como era, estaba descansado y todos nosotros, pues ha cumplido el viage y mandado que nuestro gran rey y señor le mandó. Y lo que mas le viene á decir de parte de nuestro señor dios es que ya su merced habrá entendido de sus embaxadores tendile y pitalpitoque y quintalbor, guando nos hizo las mercedes de enviarnos la luna y el sol de oro en el arenal, como les diximos que éramos christianos y adoramos un solo dios verdadero que se dice jesu christo, el qual padeció muerte y pasion por nos salvar. Y le diximos guando nos preguntaron que por qué adorábamos aquella cruz, que la adorábamos por otra, que era señal donde nuestro señor fué crucificado por nuestra salvacion, y aquesta muerte y pasion que recibió que así fuese por salvar por ella todo el linage humano que estaba perdido, y que aqueste nuestro dios resucitó al tercero dia y está en los cielos, y es él que hizo el cielo y la tierra y la mar, y crió todas las cosas que hay en el mundo, y las aguas y rocíos, y ninguna cosa se hace sin su santa voluntad, y que en él creemos y adoramos. Y que aquellos que ellos tienen por dioses, que no lo son, sino diablos, que son cosas muy malas, y cuales tienen las figuras, que peores tienen los hechos, y que mirasen cuán malos son y de poca valía, que adonde tenemos puestas cruces como las que vieron sus embaxadores, con temor dellas no osan parecer delante, y que el tiempo andando lo verian. Y lo que agora le pide por merced es que esté atento a las palabras que agora le quiere decir. Y luego le dixo, muy bien dado a entender, de la creacion del mundo, y como todos somos hermanos, hijos de un padre y de una madre, que se decian Adán y Eva, y como tal hermano, nuestro gran emperador, doliéndose de la perdicion de las ánimas, que son muchas las que aquellos sus ídolos llevan al infierno, donde arden en vivas llamas, nos envió para que esto que ha oido lo remedie, y no adoren aquellos ídolos ni les sacrifiquen mas indios. Y pues todos somos hermanos, no consientan sodomías ni robos. Y mas les dixo, que el tiempo andando enviaria nuestro rey y señor unos hombres, que entre nosotros viven muy santamente, mejores que nosotros, para que se lo den a entender, porque al presente no veniamos a mas de se lo notificar. Y así se lo pide por merced que lo haga y cumpla. Y porque pareció que el Montezuma quería responder, cesó Cortés la plática. Y díxonos Cortés a todos nosotros que con él fuimos, con esto cumplimos por ser el primer toque. Y el Montezuma respondió: Señor Malinche, muy bien entendido tengo vuestras pláticas y razonamientos antes de agora, que a mis criados sobre vuestro Dios les dixisteis en el arenal. Y eso de la cruz y todas las cosas que en los pueblos por donde habéis venido habéis predicado, no os hemos respondido cosa ninguna dellas, porque desde el inicio acá adoramos nuestros dioses y los tenemos por buenos, y así deben ser los vuestros, y no cureis mas al presente de nos hablar dellos. Y en eso de la creacion del mundo, así lo tenemos nosotros creido muchos tiempos pasados, y a esta causa tenemos por cierto que sois los que nuestros antecesores nos dixeron que vernian de adonde sale el sol. Y a ese vuestro gran rey yo le soy en cargo, y le daré de lo que tuviere, porque como dicho tengo otra vez, bien ha 2 años tengo noticia de capitanes que vinieron con navíos por donde vosotros vinisteis, y decian que eran criados de ese vuestro gran rey. Querria saber si sois todos unos. Y Cortés le dixo que sí, que todos éramos criados de nuestro emperador, y que aquellos vinieron a ver el camino y mares y puertos para lo saber muy bien, y venir nosotros como venimos. Y decíalo el Montezuma por lo de Francisco Fernandez de Córdoba y Grijalva, cuando venimos a descubrir la primera vez. Y dixo que desde entonces tuvo pensamiento de ver algunos de aquellos hombres que venian para tener en sus reinos y ciudades para les honrar, y que pues sus dioses le habian cumplido sus buenos deseos y ya estábamos en sus casas, las cuales se pueden llamar nuestras, que holgásemos y tuviésemos descanso, que allí seriamos servidos, y que si algunas veces nos enviaba a decir que no entrásemos en su ciudad, que no era de su voluntad, sino porque sus vasallos tenian temor,
que les decian que echábamos rayos y relámpagos y que con los caballos matábamos muchos indios y que éramos tenles bravos y otras cosas de niñerías y que agora que ha visto nuestras personas y que somos de hueso y de carne y de mucha razon y sabe que somos muy esforzados por estas causas nos tiene en mas estima que le habian dicho y que nos daria de lo que tuviese. Cortés y todos nosotros respondimos que se lo teniamos en grande merced tan sobrada voluntad. Y luego el Montezuma dixo riendo, porque en todo era muy regocijado, en su hablar de gran señor: Malinche, bien sé que te han dicho esos de Tlascala, con quien tanta amistad habeis tomado, que yo que soy como Dios ó teule, que cuanto hay en mis casas es todo oro y plata y piedras ricas. Bien tengo conocido que como sois entendidos que no lo creíades, y no lo teniades por burla lo que ahora, señor Malinche, veis mi cuerpo de hueso y de carne, como los vuestros, mis casas y palacios de piedra y madera y cal. De ser yo gran rey, sí soy, y tener riquezas de mis antecesores, sí tengo, mas no las locuras y mentiras que de mí os han dicho. Así que tambien lo terneis por burla, como yo tengo lo de vuestros truenos y relámpagos. Cortés le respondió tambien riendo, y dixo que los contrarios enemigos siempre dicen cosas malas y sin verdad de los que quieren mal. Y que bien ha conocido que en estas partes otro señor mas magnífico no le espera ver, y que no sin causa es tan nombrado delante de nuestro emperador. Y estando en estas pláticas mandó secretamente Montezuma un gran cacique sobrino suyo, de los que estaban en su compañía, que mandase sus mayordomos que truxesen ciertas piezas de oro, que parece ser debieran estar apartadas para dar Cortés, y 10 cargas de ropa fina, lo qual repartió el oro y mantas entre Cortés y los 4 capitanes, y nosotros los soldados nos dió cada uno 2 collares de oro, que valdria cada collar 10 pesos y 2 cargas de mantas. Valia todo el oro que entónces dió sobre 1000 pesos, y esto daba con una alegría y semblante de grande y valeroso señor. Y porque pasaba la hora mas de medio dia, y por no le ser mas importuno, le dixo Cortés: el señor Montezuma siempre tiene por costumbre de echarnos un cargo sobre otro, en hacernos cada dia mercedes. Ya es hora que vuestra merced coma. Y el Montezuma dixo que antes por haberle ido visitar le hicimos merced, y así nos despedimos con grandes cortesías dél y nos fuimos nuestros aposentos. Y íbamos platicando de la buena manera y crianza que en todo tenia, y que nosotros en todo le tuviésemos mucho acato, y con las gorras de armas colchadas quitadas guando delante dél pasamos, y así lo haciamos, y dexémoslo aquí y pasemos adelante. Capítulo 90.